La Quinta Cruzada, entre 1217 y 1221, fue un conjunto de acciones militares provenientes de Europa Occidental para retomar Jerusalén y el resto de Tierra Santa, derrotando en primer lugar al poderoso Estado ayubí de Egipto. El Papa Inocencio III y su sucesor, el Papa Honorio III, convocaron los ejércitos cruzados liderados por las enormes fuerzas militares del rey Andrés II de Hungría y por los batallones del príncipe austríaco Leopoldo VI, que realizaron una incursión contra Jerusalén, dejando finalmente la ciudad en manos de los musulmanes. Más tarde, en 1218, un ejército dirigido por el alemán Oliver de Colonia y un ejército mixto de soldados holandeses, flamencos y frisios dirigidos por Guillermo I de Holanda se unieron a las cruzadas. Con el fin de atacar el puerto de Damieta en Egipto, se aliaron en Anatolia con un selyúcida sultano de Rum que atacó a los ayubidas en Siria, en un intento de liberar a los cruzados de luchar en dos frentes. Después de ocupar Damieta, los cruzados marcharon en julio de 1221 al sur hasta el Cairo, pero fueron repelidos después de que las fallas de sus fuentes de suministro les obligaran a una retirada forzosa. Un ataque nocturno del sultán Al-Kamil causó un gran número de pérdidas de los cruzados y finalmente la rendición del ejército. Al-Kamil acordó un acuerdo de paz de 8 años con los contendientes europeos. Inocencio III ya había planeado desde 1208 una cruzada para destruir el imperio ayubí y recuperar Jerusalén. En abril de 1213, el Papa Inocencio III publicó la bula papal Quia Mayor, llamando a toda la cristiandad a unirse a una nueva cruzada. Esta fue seguida por otra bula, la de Al-Liber Adam, en 1215. En 1215 también, el Papa Inocencio III convocó el Cuarto Concilio de Letrán, donde junto con el patriarca latino de Jerusalén, Raúl de Merencourt, habló sobre la recuperación de la Tierra Santa. Entre los cometidos de la Iglesia, el Papa Inocencio tenía previsto que los cruzados se reuniesen en Brindisi en 1216 y prohibió el comercio con los musulmanes para asegurarse de que los cruzados tendrían naves y armas. Oliver de Colonia había predicado la cruzada en Alemania y el emperador Federico II intentó unirse en 1215. El Papa Honorio III, quien prohibió a Federico II participar, pero que encomendó la organización de los ejércitos cruzados al rey Andrés II de Hungría y al duque Leopoldo VI de Austria. El rey Andrés II escogió la ruta por mar para acceder a Tierra Santa, aunque por sus planes relacionados con Bizancio consideró por un tiempo una ruta por vía terrestre. El rey primero estuvo en la ciudad de Székesfehérvár, desde donde avanzó con sus fuerzas hasta Zagreb, terminando en Split, donde fue recibido por toda la ciudad con una gran pompa. Luego del desastre de la Cuarta Cruzada, el mando de esta cruzada quedaría a manos del papado, con el fin de evitar los errores posteriores. En el año 1216, el Papa Inocencio III murió y fue sucedido por el obispo III, quien prohibió al emperador Enrique marchar en la cruzada, pero aceptó la ayuda del emperador de Austria. Los ejércitos de esta cruzada fueron organizados por el rey Andrés II de Hungría, quien reunió al ejército más grande que haya ido a Tierra Santa con 32.000 hombres. Los cruzados húngaros y alemanes arribaron a la ciudad de Acre y allí se reunió un consejo de guerra para ver los planes a seguir. El objetivo que se acordó era quitar las tierras
de manos de los musulmanes, avanzando por Siria. Los cruzados marcharon por tierras que conocían: el monte Tabor, el mar de Galilea, el río Jordán y Capernaum. En el año 1218 llegó un ejército alemán bajo el mando del obispo Oliver de Colonia y Leopoldo de Austria, y se reunieron con el rey de Jerusalén para atacar el puerto de Egipto. Fue largo y sangriento, pero al fin los cruzados tomaron la ciudad de Damieta en el año 1219. Tras esta conquista, hubo disputa por quién gobernaría Damieta. Esta discusión llevó a retrasar la campaña hasta el año 1221. Hasta ese año los cruzados avanzaron hasta el Cairo, pero mientras se demoraba la campaña cruzada, los musulmanes se reorganizaron y comenzaron a hostigar la marcha de los cruzados. Y el sultán ordenó abrir los diques y provocó la inundación del río Nilo, y esto hizo que los cruzados empiecen a ir hacia el sur. Los términos de esta rendición suspendieron la vuelta de Damieta a manos de Al-Kamil, quien aceptó un acuerdo de paz de 8 años de duración. Fue por tanto una cruzada inútil que apenas alteró el equilibrio del poder entre los cristianos y los musulmanes. La derrota de las cruzadas provocó el final de la Quinta Cruzada. La Sexta Cruzada comenzó en 1228, tan solo 7 años después del fracaso de la Quinta. Fue un nuevo intento de recuperar Jerusalén. El emperador Federico II de Hohenstaufen había firmado el Tratado de San Germano en 1225, por el que se comprometía a llevar una cruzada a Tierra Santa, pero por razones políticas había retrasado en varias ocasiones su inicio. Ese mismo año se había casado con Yolanda de Jerusalén, también llamada Isabel de Brienne, hija del rey nominal del reino de Jerusalén y de María Monferrato. Por esto, Federico tenía aspiraciones al trono de ese reino. En 1227, siendo ya Papa Gregorio IX, Federico y su ejército partieron de Brindisi hacia Siria, pero al llegar a Chipre, una epidemia los obligó a volver a Italia, y esto le dio a Gregorio la excusa para excomulgar a Federico por romper sus votos de cruzado. La realidad era que Federico llevaba años luchando por consolidar el poder imperial en Italia a expensas del papado. Tras varios intentos de negociación con el Papa, Federico decidió embarcarse nuevamente hacia Siria, partiendo de Brindisi en junio de 1228, llevando fuerzas alemanas, genovesas y pisanas. Llegó a Chipre en julio para alcanzar finalmente Acre en septiembre. Una vez en Tierra Santa se encontró con la continuación de la lucha mantenida en Europa entre los defensores del papado, llamados los güelfos, y los defensores del imperio, los gibelinos. Por otra parte, los musulmanes también tenían sus propias luchas internas. El sultán Al-Kamil estaba en lucha con su enemigo Al-Nasser y ambas partes trataron de obtener el apoyo de Federico. En febrero de 1229 celebró un acuerdo con Al-Malik Al-Kamil, nieto de Saladino y sultán Ayubí, con el que mantuvo relaciones diplomáticas y de amistad.
con lo cual los cristianos recuperarían Belén, Nazaret, Sidón y Torón, además de Jerusalén, exceptuando la cúpula de la roca, que era sagrada para el Islam. Y los bandos en pugna acordarían una tregua de 10 años. Así los cristianos iban a tener que reconocer la libertad de culto para los musulmanes en las ciudades cristianas. Debido a esto, el Papa excomulgó a Federico II una vez más. En marzo de 1229, Federico recibió la corona de rey de Jerusalén con motivo de su matrimonio con Isabel de Brienne. A pesar de la oposición del clero local y casi todos los señores feudales, esta coronación formal no era auténtica, ya que Federico II, marcado por la excomunión, no tenía permitido participar en ceremonias religiosas. El Tratado de Paz fue una demostración de apertura y tolerancia de Federico II hacia los árabes y el Islam, y además tuvo relevancia mundial, porque hubo un compromiso entre los intereses de Oriente y Occidente que produjeron un enorme aumento de los intercambios culturales y comerciales. Sin embargo, esta situación podría mantenerse mientras el sultán Al-Kamil permaneciera vivo y Federico II fuera capaz de mantener su influencia en el reino de Jerusalén. La relación con el papado no mejoraba, por el contrario, ya que no estaba de acuerdo con esa victoria, que consideraba efímera, en una Jerusalén a merced de los musulmanes, desmilitarizada e indefendible. A pesar de todo, la Sexta Cruzada fue un éxito. Jerusalén es una vez más cristiana y Federico II demostró que los estados cruzados se podían mantener por medios diplomáticos y no militares. Pero en 1239 la tregua llegó a su fin y no fue renovada. En 1244 los musulmanes volvieron a dominar Jerusalén. A pesar de esto, se destaca la Sexta Cruzada porque se pudo realizar sin fuerzas militares y sin el apoyo del papado.